que yo no soy la autoridad. ¿Entienden? Tómense la molestia de leer por lo menos, a ver si así entienden algo. En la primera parte, a ver si siguen. Autoridad y poder, dice acá. Y ahí mismo, en el primer párrafo, nos habla de qué es lo que han leído entonces. Ahí nos dice que es autoridad. ¿Ah? ¿Puede leer? ¿Puede leer? Sí, licenciado. Dice, la autoridad en una organización es el derecho propio de un puesto a ejercer discrecionalidad en una toma de decisiones que afectan a otras personas. Se trata de un puesto, de un tipo de poder, pero el poder en el marco de una organización. Muy bien. Ahí no habla de una persona. ¿Ok? ¿O habla de persona ahí? No. Bueno, entonces sáquense la cabeza eso. Por ejemplo, cuando venga un Paco, dicen, ahí está viniendo la autoridad. Los escucho hablar a los concejales, a los asambleístas, que son la autoridad. Por Dios, duele los oídos escuchar eso. A ver, Ábalos, ¿qué es la autoridad? Yo pienso que la autoridad, se podría decir que es lo que se delega, y que eso afecta, ¿no?, en la toma de decisiones, ¿no?, de otras personas. ¿Y qué es lo que se delega? ¿Qué es lo que se delega? ¿Se dan cuenta? Andamos mal. A ver, alguien que por favor tenga ideas claras. A ver, Rueda. ¿Qué le han enseñado a usted? ¿Qué es autoridad? ¿Le han enseñado en Administración 1 qué es autoridad? Sí, listen. ¿Y entonces qué es autoridad? No tienen idea. ¿Pero qué fue lo que leyó? Y usted me ha presentado un trabajo, ¿no? ¿Y qué fue lo que leyó? No leyó nada. ¿Quién le ha hecho el trabajo? ¿Quién le ha copiado el trabajo? Tapia. ¿Qué es autoridad? ¿Es el derecho propio de un puesto, licenciado? Ya, eso, o sea, en organización, pero en términos generales, ¿ya? ¿Qué le dijeron a usted en Administración 1? ¿Qué es autoridad? O sea, no aprendió nada en Administración 1. Peña Villegas. Peña. Si no me escucha, en este momento la voy a retirar de clases, de la clase. ¿La escucha? ¿Me está escuchando o no? Sí. Ya, ¿qué es autoridad? Es una organización del derecho de un puesto y por lo tanto de la persona que ocupa a ejercer. A ver, hábleme claro, por favor, y con ganas. Es una organización. La autoridad es una organización. Choque, Rodríguez.
Ya, estoy hablando, ya, correcto, dentro de una organización. Y en términos generales, en términos no de organización, en términos generales, ¿cómo se define la autoridad? Ahí nomás suficiente. Estamos adivinando. A ver, Burgos, para que le pase el chiste. A ver, vamos a ver si... Como dice una autoridad, dice el derecho propio de un puesto, lo que significa que la persona que ejerce un cargo tiene el derecho de mandar a su subordinado, en el cual obviamente pasan dos cosas. Uno, se delega la autoridad y dos, tiene la discrecionalidad, ¿no?, a la hora de tomar decisiones sobre el área que está encargado, ¿no? Ok. O sea, naturalmente es el derecho de un puesto. A ver, Lazarte, ¿qué es autoridad? Es la capacidad que posee una persona para dirigir al personal de a su cargo que tiene. Ay, la capacidad para dirigir. Y si uno es OPA, por ejemplo, no tiene capacidad, no puede dirigir. Dios mío. Valverde. Autoridad puede ser o es, ¿no?, un atributo que tiene una persona en el cual esta está directamente vinculado con algún cargo o algún oficio, digamos, que ejerza. A ver en limpio, porque me ha dicho un montón y no entendí nada. Ya, bueno, es el atributo que tiene ¿Y qué es un atributo? ¿Qué es un atributo? Un atributo puede ser tener, o sea, una capacidad de hacer algo bien o de tener un Ya, suficiente, cargo. suficiente. Beizaga, ¿qué es autoridad? Bueno, autoridad para mí es una habilidad en el cual es una habilidad para influir en otros, sin necesidad de de que estén con subordinados. ¿Qué es lo que me quiere decir? No le entiendo absolutamente nada. Sin necesidad que tenga subordinados. O sea, Ramos. Buenas noches, licenciado. Dígame. La misma pregunta, licenciado. ¿Y qué más quiere que le haga? Si nadie me ha respondido hasta ahora. Bueno, casi comparto con lo que dice mi compañero. Es se le puede decir, es el poder de dar autoridad, de mandar a un subordinado o personas que están a cargo de una persona, de la persona que tiene autoridad. No sé qué es lo que me quiere decir. ¿Qué es el poder, que la autoridad, que el que lo manda, el que no lo manda? Al final, a ver, por favor, organice las ideas, ¿ya? Ya. Organice las ideas. La autoridad es la capacidad de mandar o dirigir a personas que están subordinadas hacia la persona que ejerce autoridad. Chávez. Buenas noches. Bueno, para mí la autoridad llegaría a ser tipo como una facultad o derecho de liderazgo que tiene la persona para gobernar. O también puede decirse como una aptitud. A ver, en limpio, a ver, algo concreto. Algo concreto. Me habla de la habilidad, del liderazgo. Liderazgo es otra cosa. Liderazgo es otra cosa.
Es otro tema el liderazgo. ¿Qué es autoridad? No tienen idea. O sea, no se trata de adivinar. En Administración 1, concretamente en la teoría burocrática, o para empezar, en la teoría clásica de la administración de Henry Fayol, se define claramente qué es autoridad. Hoy, obviamente, cuando hablamos en organización, hablamos ya en términos de autoridad en los cargos. Pero de manera general, que nos quede claro, ya les he dicho, el Paco no es la autoridad. Yo no soy la autoridad. El gobernador no es la autoridad. El presidente no es la autoridad. Henry Fayol, y posteriormente en la teoría burocrática, porque en la teoría burocrática se habla de autoridad, se habla de poder, nos definen qué es autoridad y qué es poder. Por eso le he dicho, el que no maneje esos conceptos está fregado en la Administración 2. Burgo me dijo lo correcto. El único que dijo correctamente. Claro que él empieza por el cargo, como está establecido acá. Y que naturalmente ese cargo le va a proporcionar al ocupante de ese cargo el derecho a mandar, el derecho a dar órdenes, el derecho a ser obedecido. Y en términos generales, vuelvo a reiterar, autoridad no es, le decía la persona, yo no soy la autoridad. Yo soy una persona con un derecho, porque la autoridad es el derecho que tiene cualquier persona, para dar órdenes, para mandar y naturalmente ser obedecido. Ese es el concepto genérico que manejamos obviamente en Administración 1. Cuando le dije con la teoría clásica, cuando nos habla centralización de la autoridad. Y en la teoría burocrática, porque efectivamente a partir de ahí se habla de autoridad y de poder. Derecho que tiene una persona para dar órdenes, para mandar y obviamente ser obedecido. Yo no soy la autoridad. Yo soy una persona que es diferente, con autoridad, con ese derecho que me han proporcionado para mandar. Si no me hubiesen dado ese derecho, no me hubiesen proporcionado ese derecho de mandar, ¿estuviera dándole órdenes a ustedes? Nadie me obedecería. Pero obviamente en el momento que se me asigna como docente, me están proporcionando ese derecho. Y quítense de la cabeza eso de que es la capacidad, que no sé qué. Es un derecho que se le da a la persona para que ésta mande, ordene y naturalmente sea obedecida. Ese es el concepto de autoridad. Entonces, el Paco no es la autoridad. El Paco es un ser humano, una persona común y corriente como nosotros, que eso sí, tiene autoridad. Los concejales no son autoridad, son personas comunes y silvestres como nosotros, pero que están embestidas de ese derecho que les ha dado ¿quién? El pueblo a través del voto. Entonces, sin duda alguna, ellos mismos hablan mal cuando dicen nosotros somos la autoridad. Pero obviamente hay gente que pues ni ha terminado la escuela, entonces, ¿qué va a saber? Pero para eso estamos nosotros, para corregir esas malas expresiones.
Repito, autoridad es el derecho que tiene una persona o que se le da a una persona para que mande, para que ordene y obviamente sea obedecido. ¿Nunca habían escuchado ustedes eso? Yo les digo, yo soy profesor de Administración 1. Y tengo que machacar, precisamente porque obviamente esa gente, esos pelados vienen todavía pensando en el jolgorio. Y obviamente hay que corregir eso. Yo no soy la autoridad. Yo soy una persona común y corriente. Eso sí, con el derecho que se me ha asignado. Yo tengo autoridad, no soy la autoridad, tengo autoridad. ¿Qué es diferente? Siempre insisto en que en administración se deben pronunciar bien las cosas, porque una cosa mal expresada distorsiona totalmente el sentido y el significado que se tiene. Entonces, quería obviamente que, porque mis alumnos en el primer nivel, obviamente los tipos dicen, es la persona que manda. Así. Pero bueno, se los entiende a los chicos eso, porque están recién, son novatos, pero ustedes ya no. Ustedes ya han pasado a Administración 1. Y entonces ya no se les debe perdonar absolutamente nada. Y obviamente, en la teoría burocrática se nos enseña, o por lo menos transmito esos conocimientos, de que la autoridad genera el poder, porque el poder es diferente a la autoridad. La autoridad es una cosa, el poder es otra cosa. Y dice que la autoridad genera el poder y el poder genera dominio. Vale decir que aquella persona o quien tenga poder ejerce dominio sobre los demás. Entonces, vean ustedes, que les quede claro, autoridad es el derecho que tiene una persona a dar órdenes y a ser obedecido. Por eso decía, es lo que se le delega. ¿Pero qué es lo que se le delega? Se le delega a la persona el derecho a mandar y ser obedecido. La autoridad, decía yo, genera el poder, genera poder. O sea, en otras palabras, la teoría burocrática nos enseña de que el poder es consecuencia de la autoridad. O sea, cuando se le proporciona, se le delega autoridad a una persona, también se le está dando la potestad, el poder necesario. ¿Y qué es el poder? ¿Qué es el poder? ¿Alguien me puede decir qué es el poder? Tampoco nunca he escuchado hablar de eso. Por eso le decía, el poder genera dominio. Dominio. Eso lo dice la teoría burocrática. Vale decir entonces que el poder es la potestad que tiene una persona para imponer la voluntad de uno frente a la de los demás. ¿Acaso yo les pregunto, por ejemplo, si quieren dar examen el tal día, tal hora? La autoridad que poseo me proporciona el poder y ese poder me facilita que yo venga e imponga mi voluntad frente a la de ustedes. Eso es poder. Vean ustedes, diferente, ¿no es cierto? Una cosa es autoridad y otra cosa es poder. Poder es la imposición de la voluntad de uno frente a la de los demás. Por eso cuando les digo, tienen que hacer esto,
No les estoy preguntando si quieren, están a gusto con esto o no. Tienen que hacer, eso es imposición. Bien, entonces, dentro de la organización, obviamente, ya lo decía Burgos, la autoridad la posee el cargo. O sea, ese derecho que yo decía, ese derecho que decía que se le da a una persona para que mande y ordene y sea obedecido, ese mismo derecho se le asigna al cargo. Por eso dice entonces de que la autoridad en una organización es el derecho propio de un puesto. Es el derecho propio de un puesto. Entonces, cada puesto, cada órgano que ha sido incluido dentro de la estructura organizacional está obviamente dotado de la correspondiente autoridad. Y quien venga a cumplir funciones dentro de ese puesto, o quien venga a ocupar ese puesto, automáticamente va a ejercer ese derecho que le proporciona el cargo. El cargo. Ese derecho, como decía, para mandar, para dar órdenes y naturalmente ser obedecido. A lo mejor ustedes, por ejemplo, ¿y con qué autoridad el profesor viene y nos habla y nos dice esto y lo otro? El cargo. El cargo. O sea, en el momento que yo asumo esta función de docente, que desempeño este cargo de docente, implícitamente esto implica que yo tengo ese derecho. ¿Quién me lo está dando? El cargo. El cargo. El cargo. Eso es autoridad. Y de eso es lo que vamos a hablar, de la autoridad que existe dentro de la organización. Y obviamente, sabiendo ya lo que es autoridad, y como les decía, la autoridad genera el poder. Y ustedes han podido ver ahí una serie de tipos de poder. Una serie de tipos de poder que se pueden presentar dentro de una organización. ¿Y ese poder para qué? Como les decía, para imponer, para hacer que la gente haga lo que uno quiere que haga. Han podido ver ustedes ahí, por ejemplo, el poder legítimo, el poder del conocimiento, el poder de la referencia, el poder coercitivo y algún otro más. Pero ¿cuál es en realidad el poder que a nosotros nos interesa estudiar? ¿Cuál es el poder que nos interesa entender? Pero antes, obviamente, antes de hablar de cuál de esos tipos de poder es el que nos interesa dentro de una organización, hay que establecer cuáles son las fuentes del poder, de dónde emana el poder, de dónde surge el poder. ¿Han podido ustedes indagar de dónde surge el poder? ¿Cuáles son las fuentes de poder? ¿Cuáles son las fuentes de poder? Les vuelvo a reiterar, en Administración 1 también se habla, por ejemplo, de dos tipos de autoridad.
No estoy diciendo dos tipos de personas, dos tipos de autoridad. Una que es la autoridad estatutaria y otro, la autoridad personal. La autoridad estatutaria, obviamente, aquella autoridad que se genera al interior de la organización, de los cargos y qué sé yo, de los manuales, todos los aspectos organizacionales de la organización. Pero también hay el poder personal, o sea, mejor dicho, la autoridad personal, que muchas veces esa autoridad personal no necesita, pues, de estar establecido dentro de los manuales, dentro del, qué sé yo, sino son las características propias de una persona las que les da esa potestad, la que les da ese derecho a mandar, a dar órdenes y obviamente que la gente lo obedezca. ¿Me pueden decir, por ejemplo, qué características de la persona podría hacer o podría darle la potestad sin que esté obviamente establecido en un manual o en un reglamento? ¿Qué características, por ejemplo, de una persona puede darle esa potestad para mandar? Y que obviamente los otros, los demás, le obedezcan. ¿Qué características personales pueden llevar, obviamente, a que una persona ordene y otra le obedezca? La experiencia, licenciado. La experiencia, una característica, la experiencia. Los que trabajan, por ejemplo, a lo mejor dentro de su empresa, dentro de la institución donde trabajan, hay gente con 20, con 30 años de antigüedad y que son referentes, por ejemplo. Son referentes. Entonces, la gente, ¿qué hace? La gente obedece lo que el tipo diga o lo que esa persona diga sin que, por ejemplo, tenga una dependencia directa. ¿Cierto? ¿Por qué lo respetamos? ¿Por qué lo obedecemos? Ah, por su experiencia. ¿Qué otra característica, por ejemplo, puede dar esa potestad a las personas para mandar y que sean obedecidos? Conocimiento. Los conocimientos también. No le voy a hacer caso pues a un opa que no sabe ni dónde está parado, ¿no es cierto? Pero sí, yo sé que un personaje dentro de la empresa es una enciclopedia andando. Pues obviamente es digno de obedecerle. Y tantas otras cosas, otras características, por ejemplo. Yo les comento a mis alumnos cuando hablo de este tema, por ejemplo, y le digo, imagínense ustedes que aparezca Hidalberto Chavenato, le digo, un connotado autor. ¿Cómo yo no le voy a obedecer a ese cristiano? ¿No es cierto? Entonces, eso es un personaje referencial. Y así podemos ir enumerando una serie de características que hacen, obviamente, que las personas puedan dar órdenes con esas características. Me estoy refiriendo precisamente a la autoridad de carácter personal. Personal. La estatutaria obviamente está en los reglamentos, está en el estatuto, está en los manuales, todo lo que ustedes manejan dentro de una empresa. Y no hay lugar a duda, no hay lugar a perderse. Pobre de aquel que me vuelva a decir que la autoridad es la persona que manda. Así como les hablé, por ejemplo, de la autoridad,
También hablamos del poder cuando dije fuentes de poder. ¿De dónde emana el poder? Y tal como expliqué respecto a la autoridad, también el poder tiene dos fuentes de donde surge, de donde emana el poder. Y es precisamente el poder formal y el poder personal, que estoy diciendo casi lo mismo. Poder formal y poder personal. Y ahí tienen ustedes el poder formal. ¿De dónde proviene? Dice, se basa en la posición que tiene una persona en una organización. La posición que tiene una persona dentro de una organización. Es decir, el cargo que ocupa dentro de una organización. El cargo que ocupa. Proviene de la capacidad de obligar o recompensar. O también de la autoridad formal. Como les dije, la autoridad es el derecho que se le da a una persona para que mande, ordene y sea obedecido. La autoridad genera el poder. Obviamente que la autoridad está formalizada a través precisamente, como ya dije, de los cargos. Entonces, a través de esa autoridad formal, también generamos el poder. Es lo que llamamos el poder formal. Y ahí tienen ustedes poder coercitivo, poder de recompensa, poder legítimo y no sé qué otros poderes. Y luego tenemos también el poder personal, que al igual como les expliqué respecto de la autoridad personal, está basada precisamente en las características particulares que tiene una persona. El poder es lo mismo. Es el poder personal es el que proviene de las características únicas que posee una persona. Características únicas que posee una persona. Donde esa persona no necesita tener un puesto o cargo establecido dentro de la organización. Dentro de la organización formal, por supuesto. No necesita ocupar un puesto para tener poder. Repito, esa capacidad o potestad de imponer la voluntad frente a la de los demás proviene precisamente de características únicas que poseen las personas. Y ahí podemos hablar de qué. ¿De qué tipos de poder podemos hablar cuando hablamos de poder personal? No tienen ni idea, ¿no? Ni idea. Al igual pues que la autoridad, características particulares, por ejemplo, es el poder del experto, el poder de la experiencia, el poder de la referencia. Lo mismo, si he hablado de autoridad y les he dicho que la autoridad genera el poder, entonces consecuentemente pues esa autoridad personal que decíamos está en función a esto y a esto otro, igual el poder depende de esas características únicas de las personas. Aquel sonso, por ejemplo, que no sabe cuántos son 3 más 3, por ejemplo, ¿será posible que le obedezcan? Aquel que no sabe ni el concepto de administración, ¿será que... Ahí eso quería comentarles. Y eso quería comentarles del examen. Es una vergüenza realmente.
que no tengan claro qué es administración. Y en el examen les puse con los términos explicados en clase, especialmente el de ciencia. Definan qué es administración. Cualquier barbaridad me pusieron. Cualquier cosa. ¿Quieren que les lea algunas bellacadas de esas? Realmente dan ganas de llorar. ¿Verdad? Dan ganas de llorar cuando miro yo esos conceptos. Preocúpense, por lo menos, de aprender un concepto claro de administración. Entonces, por ejemplo, quien no sabe ni el concepto de administración, obviamente, pues, ¿quién le va a obedecer? ¿No es cierto? ¿Quién le va a obedecer? Bien, pero aquí lo que nos interesa es hablar del poder formal, porque es el poder que está institucionalizado, el poder que está instituido dentro de la organización formal. Y el poder, obviamente, que nos interesa estudiar es el poder legítimo. Y aquí otra retrospectiva a lo que es autoridad, concretamente de la teoría burocrática. Y ahí nos dicen, por ejemplo, cuando la autoridad es legítima. Ahí nos explican la teoría burocrática cuando la autoridad es legítima. Porque puede ser legal, pero ilegítima. Puede ser ilegal, pero puede ser legítima. Y en este caso, obviamente, nos dice que la autoridad es legítima cuando es aceptada. Cuando es aceptada. Por ejemplo, obviamente que ustedes no tienen posibilidades de réplica si ustedes quieren. ¿No es cierto? Y en el momento que ustedes inscriben una materia con cualquier docente, y en este caso conmigo, ustedes automáticamente están aceptando la autoridad de este docente. ¿Entendieron? Automáticamente. Cuando se han inscrito a la universidad, implícitamente ustedes están aceptando la autoridad que va a ejercer sobre cualquiera de ustedes el rector, el vicerrector, el decano, el vicedecano, el director de carrera. ¿Sí o no? No hay lugar al pataleo, como se diría vulgarmente. Entonces, esa autoridad del rector, del vicerrector, del decano, del vicedecano, del director de carrera, por último del profesor, es legítima porque en el momento que ustedes asintieron e ingresaron a la universidad, aceptaron eso. De lo contrario, dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que el rector me ordene y por eso no ingreso a la universidad. Entonces, la autoridad, vuelvo a reiterar, la teoría burocrática lo dice así, es legítima cuando es aceptada. Entonces, la autoridad que ejerce, por ejemplo, el profesor en un aula es una autoridad legítima. ¿Por qué? Porque todos los alumnos implícitamente lo aceptaron. Y amén. ¿Entienden? Lo mismo sucede con el poder. Estamos hablando obviamente del poder legítimo. El poder legítimo. ¿Y cuál es el poder legítimo? ¿Cuál es el poder legítimo? A ver, Choque, que lo veo. Miércoles.
¿Qué hace para desaparecer? ¿Me pone una figura usted ahí? ¿Qué es? ¿Qué es el poder legítimo? ¿De dónde emana el poder legítimo? Bueno, voy a ir descartando entonces los trabajos que han presentado porque por lo que veo no tiene sentido. O sea, no saben nada, no han leído nada, entonces no sirve. Así de clarito, no sirve. Y yo creo que a partir del próximo tema voy a empezar a tundear, pero con preguntas. Con preguntas. Y de entrada. Porque veo, no sirve lo que escriben. No entienden lo que escriben. Ahora, la idea es precisamente de que leyendo, digo, porque así me enseñaron a mí. Mis profesores del posgrado me enseñaron que hay que escribir, leer y escribir para que quede algo. Pero veo que aquí no funciona eso. Entonces voy a empezar a descartar todos esos trabajos. A ver, Ábalos, ¿de dónde emerge el poder legítimo? El poder legítimo deriva o emana de un puesto, ¿no? Eso o sea, y se deriva de las obligaciones, de los derechos, ¿no? Que tiene una persona cuando acepta asumir un puesto o un cargo. Dijo algo bueno, cuando acepta asumir un cargo. Cuando acepta asumir un cargo. Lo que dije hace un momento. La autoridad es legítima cuando es aceptada. Y en este caso, obviamente, el poder es legítimo cuando, bien lo dice Ábalos, cuando el ocupante de un cargo acepta ejercer ese cargo. Y en ese momento, entonces, está aceptando el poder que le proporciona el cargo. Y como él decía, deriva precisamente de las obligaciones y deberes de un puesto. Bien. Hay algo que debe quedarles claro. La autoridad se delega. ¿Y la responsabilidad? ¿Qué se hace con la responsabilidad? ¿También se delega? Es propio de cada persona. ¿Cómo? La responsabilidad es propia de cada persona. Repito, ¿se delega o qué se hace con la responsabilidad? Y aquí vuelvo a hacerles mención nuevamente a un principio administrativo de Henry Fayol. Principio de autoridad y responsabilidad. ¿Qué pasa con la responsabilidad? Ya hemos dicho que la autoridad obviamente se delega, así como lo hizo Moisés, ¿no es cierto? Delegó autoridad a los diferentes jefes de grupos para que ellos manden, ordenen y se hagan obedecer. ¿Y la responsabilidad? La responsabilidad no se delega. Simplemente la persona que delega autoridad asume las consecuencias por las consecuencias por las decisiones que vaya a tomar su subordinado. Ajá. Obviamente que la responsabilidad es una consecuencia de la autoridad, y eso ya lo sabemos. Henry Fayol nos enseñó eso en ese principio administrativo. La autoridad, la responsabilidad, repito, es una consecuencia de la autoridad. Vale decir que cuando a uno le delegan la autoridad para dirigir o para mandar,
o para hacer esto o lo otro. Implícitamente le están asignando una responsabilidad. De ahí entonces es que les debe quedar clarito, clarito. La autoridad se delega, la responsabilidad se asigna. La responsabilidad no se delega. Yo no me puedo sacar el peso que tengo aquí sobre mis espaldas y ponérselo al otro y decir, vos sos responsable de esto. No. Yo asumí la responsabilidad cuando me delegaron la correspondiente autoridad. Dos términos que nos debe quedar claro. La autoridad se delega. O sea, yo puedo dar la potestad a otra persona para que en nombre mío ordene, mande y obviamente lo obedezca. Pero la responsabilidad no la puedo delegar. La responsabilidad sigue siendo mía porque a mí me la asignaron. O sea, la responsabilidad se asigna y la autoridad se delega. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, hablando ya del poder versus la responsabilidad? ¿Qué pasa con el poder versus la responsabilidad? ¿Qué debe suceder? O sea, otra vez me vuelvo un poco a Administración 1 y hablar de ese principio administrativo de autoridad y responsabilidad. Y Henry Fayol nos habla con claridad cuando nos habla de ese principio y nos dice que debe existir un equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Vale decir que en la misma magnitud o proporción que se asigna responsabilidad, también se le debe delegar la correspondiente autoridad. Y el tema es simple. ¿De qué sirve que nos asignen responsabilidad si no nos dan la potestad, no nos dan el derecho a mandar y que nos obedezcan? No vamos a poder cumplir con la responsabilidad asignada. Por lo tanto, entonces, Fayol dice, debe existir equilibrio. En la medida o en la proporción que se asigna responsabilidad, también se debe delegar la correspondiente autoridad. Y en este caso, estoy hablando de poder, que ya les dije, es una consecuencia de la autoridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, o cómo debe funcionar, si vale el término, el poder con la responsabilidad? Poder con responsabilidad. ¿No tienen idea? Yo, Lisa. A ver, dígame. El poder debe ser igual que la responsabilidad, en misma proporción, obviamente en equilibrio, porque si hay más poder que responsabilidad, dice que este podría ser un sistema autocrático y obviamente dicen no tendría tanta responsabilidad como el poder que tiene, o sea, sería más fuerte el poder que la responsabilidad, y si la responsabilidad fuera más grande que el poder, obviamente la persona que ejerce ese poder no tendría la capacidad, ¿no?, de obligar a los demás a que cumplan con las tareas, ¿no? Bien, Burgos, muy bien, muy bien. Lo mismo, autoridad genera poder. Si dije que la autoridad debe ser igual a la responsabilidad, de esta manera igual también tiene que ser el poder. Efectivamente, como dice Burgos, tiene que ser igual a la responsabilidad. Porque si se presentaran las dos otras situaciones que decía Burgos, por ejemplo, que el poder sea mayor que la responsabilidad, obviamente le estamos dando, como diríamos, a ver si me sale sería como proporcionarle una navaja a un mono. ¿Entienden? O sea, bien lo decía, hay una especie de situación autocrática cuando hay exceso de poder sobre la responsabilidad. Y cuando se da la inversa, bien lo explicaba Burgos, por ejemplo, cuando hay
mayor responsabilidad y menor poder, sin duda alguna, va a existir la frustración de no poder cumplir a cabalidad con la responsabilidad que le ha sido asignada. Por lo tanto, recogiendo nuevamente lo que nos decía Fayol en ese famoso principio, debe existir equilibrio entre poder y responsabilidad. Bueno. Hablemos ahora acerca de los conceptos de línea y de staff. Y aquí tenemos que hablar, obviamente, tanto de autoridad como de órganos. Me refiero, por ejemplo, a los órganos de línea y a los órganos de staff. Me refiero, por ejemplo, a la autoridad de línea y a la autoridad de staff. Cuando hablo, por ejemplo, del concepto de línea, concretamente, cuando hablo de la función de línea, y hablo de función cuando me refiero precisamente a un órgano. ¿Y qué es un órgano dentro de una estructura organizacional? Uno de los cargos que contiene la estructura organizacional. Por ejemplo, hablamos de la cabeza, que es el gerente general o el presidente, si ustedes quieren, y luego baja el gerente, luego baja a los subgerentes o los gerentes de área, a los supervisores, y entonces vamos descendiendo por la estructura organizacional. Y en cada uno de esos niveles existen órganos, cargos. Y entonces debemos tener claro qué es un órgano de línea y qué es un órgano de staff. Para empezar, la función u órgano de línea es aquella función que tiene o ejerce un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos de la empresa o de la organización. El órgano de línea, entonces, es aquel que ejerce una influencia directa en el cumplimiento de los objetivos de la organización. A ver, ¿alguien se anima a darme un ejemplo de un órgano de línea en una empresa cualquiera? Yo por lo que entendí, un órgano de línea generalmente se la clasifica dentro de ella lo que dice producción, ¿no? Porque son los encargados obviamente de la elaboración del producto o de la realización del bien y servicio, ¿no? Entonces eso es importante. Ellos, como dicen, son la cara de la sociedad de lo que es la empresa, ¿no? Entonces se le llama como de línea de fuego, algo así. Perfecto, perfecto. O sea, en una empresa productiva, donde obviamente el objetivo de una empresa es, por así decir, satisfacer las necesidades de la sociedad con productos de calidad, con productos de óptima calidad y a bajo precio, o lo que se le quiera plantear. Ese es un objetivo, obviamente. Entonces, ¿quién es el que va a ejercer un impacto directo en el cumplimiento de esos objetivos? Obviamente, el área de producción o el departamento de producción. Porque si no hay departamento de producción, no hay área de producción, no se va a generar los productos adecuados para satisfacer esas necesidades. Ahora, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una empresa de servicios, podríamos hablar ya no del área de producción, pero de alguna otra área, pero que ejerza un impacto directo en el servicio que se le está proporcionando a la sociedad, que ese obviamente viene a ser el objetivo de la empresa. Entonces, ejerce un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. A eso se le llama órgano de línea. Y órgano de staff, obviamente, staff proviene de asesoramiento. El órgano de staff es obviamente aquel órgano que asesora al órgano de línea en la búsqueda de lograr los objetivos organizacionales.
Entonces, obviamente tenemos el órgano de línea, pero también tenemos el órgano de staff. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo que nos plantea Burgos. Si bien es cierto, en una empresa productiva, y acuérdense cuáles son las áreas funcionales de una empresa. A ver, Rueda, ¿cuáles son las áreas funcionales de una empresa? El área de producción, de comercialización, el de recursos humanos y el de finanzas. Bravo, bravo. No había estado tan perdida. Entonces, 4 áreas, ¿no es cierto? Ya la conocemos, 4 áreas. En el caso, por ejemplo, que nos ocupó, que habíamos planteado, de una empresa que produce bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad, decíamos que el área de producción o el departamento de producción se convierte, o mejor dicho, es el órgano de línea. Y las otras áreas, ¿en qué se convertirían en este caso? Si no son órganos de línea, ¿en qué se convierten? En staff. En órganos de staff. Vale decir que son órganos que no están incidiendo directamente en el logro de los objetivos, que es obviamente la producción de bienes o servicios, pero sí están apoyando a ese departamento a través de ¿qué? A través de la dotación de recursos humanos adecuados, a través de los recursos financieros suficientes, a través del desarrollo, por ejemplo, de, qué sé yo, de la investigación de mercado, una investigación de mercado, desarrollo de productos, que es obviamente la tarea fundamental del área de comercialización. Entonces, no es que el área de producción sea un ente totalmente aislado, no. El área de producción es el órgano de línea, pero requiere obviamente del concurso y del apoyo de las demás áreas funcionales de la empresa. Entonces, en este caso, el área de producción, en el ejemplo que poníamos, es el órgano de línea y las otras áreas funcionales pasan a convertirse en órganos de staff, de asesoramiento, de apoyo al órgano de línea. Bien, ahora hablamos, ya nos enfocamos en lo que es la autoridad. Y tenemos que hablar, obviamente, de la autoridad de línea, autoridad lineal o autoridad de staff. Y también vamos a hablar de autoridad funcional. La autoridad de línea, ojo, autoridad de línea, no le digo, no estoy diciendo el gerente de línea, autoridad de línea. Es la relación en la que un superior ejerce una influencia directa sobre un subordinado. Directa sobre un subordinado. Influencia directa sobre un subordinado. ¿Ok? Esa es autoridad de línea. Aquella que ejerce un superior de manera directa sobre un subordinado. Por ejemplo, en una estructura, en este caso, por ejemplo, donde yo vendría a ser el jefe como profesor, y ustedes obviamente pasarían a ser los subalternos. Y por encima de mí, obviamente, hay un superior, que es el director de carrera. El director de carrera. Y por encima del director de carrera está obviamente el decano o la decana. Entonces, más o menos, así se diseña una estructura de la facultad y en este caso de cada materia. Entonces, ¿quién está ejerciendo una influencia directa sobre ustedes? Concretamente, cuando se habla de Administración 2. O cuando se hable de contabilidad, por ejemplo, o cuando se hable de economía, o cuando se hable de psicología, si están llevando esas materias. Entonces, ¿quién es el que está ejerciendo una influencia directa sobre ustedes? Es el profesor.
es el profesor. Sin duda alguna que el director de carrera también tiene autoridad sobre ustedes, que el decano también tiene autoridad sobre ustedes. En otras palabras, el director de carrera, si es que viniera y les diera una orden a ustedes, ustedes tendrían que acatar y tenían que cumplir lo que el director de carrera les indica que deben hacer. Ni qué decir, obviamente, del decano o vicedecano. Entonces, si aparecía el decano por este medio y le dijera, señores, mañana los quiero ver a las 8 de la mañana en la facultad porque es la semana facultativa, mañana los quiero ver a todos ustedes ahí en el hall de la facultad. Y vamos a tomar nota de la asistencia. ¿Y ustedes qué van a hacer? ¿Ah? No me da la gana de ir, le van a decir. ¿Qué van a hacer ustedes? Obedecer, porque está en la autoridad. Obedecer, porque la señora decana, por ejemplo, es una señora que tiene autoridad para mandar, para dar órdenes, y obviamente que que le obedezcan. Entonces, a lo mejor ellos vienen de manera directa y le dan las instrucciones a ustedes. Pero quien ejerce una influencia directa soy yo como docente. Entonces, la autoridad que yo ejerzo sobre ustedes se llama autoridad de línea. La autoridad que ejerce el director de carrera sobre ustedes no es autoridad de línea. Es otro tipo de autoridad funcional que lo vamos a ver más adelante. Pero la autoridad de línea la ejerzo yo sobre ustedes. ¿Quedó claro? Entonces, eso es el concepto de línea y de staff. Línea y staff. La autoridad de línea es la influencia directa que ejerce un superior sobre un subordinado. Influencia directa, no por intermediarios. La autoridad de staff dentro de una organización es una autoridad de asesoramiento. Asesoramiento. Y la autoridad funcional, que es otro tipo de autoridad que se maneja dentro de las organizaciones, dentro de las estructuras organizacionales. La autoridad funcional es el derecho, vean ustedes, insisto con eso, es el derecho que se delega a un individuo o a un departamento en función naturalmente a su especialidad, por supuesto, para controlar procesos, prácticas o políticas específicas u otros asuntos relativos a la actividad que emprenden miembros de otros departamentos o de otras áreas. Por ejemplo, cuando hablamos del área de recursos humanos dentro de una empresa, las funciones son específicas. Las funciones que realiza el área de recursos humanos, ya ustedes lo saben. Manejo óptimo, racional, eficaz y eficiente de todo el elemento humano con que cuenta una empresa o una organización. Manejo óptimo, eficaz, eficiente. Y ese es el concepto de administración. Pero, ¿cuáles son las funciones? Contratación, selección, inducción, capacitación, entrenamiento, adiestramiento, administración salarial. Son tareas y actividades específicas que realiza el área de recursos humanos. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando algún departamento, llámese de producción, llámese de marketing o llámese de finanzas, requiere contratar personal? ¿Quiénes son los expertos?
¿Quiénes son los que tienen la especialidad para, en primer lugar, reclutar, seleccionar, desarrollar lo que se llama inducción de personal, y etcétera, etcétera? ¿Quiénes son los especialistas en ese campo? ¿Psicólogo? El Departamento de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos, pues obviamente, ellos son los especialistas. Como por ejemplo, si yo, como gerente general de una empresa o de mi empresa, digo, quiero saber cuál es la situación real de mi empresa en este momento. Y entonces recurriré pues al área contable para que me saque un reporte y una de la situación real en la cual está la empresa en este momento. Son los especialistas. No le voy a pedir a recursos humanos que me haga ese trabajo. Tampoco le voy a pedir al área de producción que me haga ese trabajo. Es el área financiera el que me tiene que emitir un informe pormenorizado de cuál es el movimiento económico, cuál es la situación real. ¿Estoy en quiebra o no estoy en quiebra? Los especialistas. Y en todo caso, vuelvo nuevamente al área de recursos humanos y digo, si el departamento de producción necesita incorporar personal para su departamento, para su área, ellos lo pueden hacer. ¿Será que ellos lo pueden hacer? Y realizar todo el trabajo de reclutamiento, selección, inducción, etcétera, etcétera, etcétera. No. ¿Ah? ¿Será que lo hacen ellos? No, licenciado. ¿Y qué sucede? ¿Se van del vecino o cómo? Van La solicitar recursos humanos. A ver, démosles la palabra a la dama, a ver. Van al Departamento de Recursos Humanos. ¿Y por qué el Departamento de Recursos Humanos? Porque es el que se encarga de reclutar a la gente según las necesidades del puesto que se vaya a ocupar. Son los especialistas en este campo, en ese trabajo. Efectivamente, tienen la tarea, pero ¿por qué? ¿Por qué le hemos asignado esas tareas? Porque son especialistas en ese campo. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de autoridad tienen esos señores de recursos humanos cuando el área de producción le pide que realice todo un proceso de reclutamiento, selección, inducción para incorporar a un nuevo personal? ¿Qué tipo de autoridad está ejerciendo el área de recursos humanos? Autoridad de Estado. Dije, autoridad de staff es de asesoramiento. Ustedes han visto, por ejemplo, en un organigrama, en una empresa, asesor legal, asesor financiero, asesor de comercialización, asesor del asesor y no sé qué más. ¿Qué tipo de autoridad en todo caso se le asigna al área de recursos humanos cuando está cumpliendo esa labor para el departamento de producción? Creo que no copiaron nada, ¿no? Creo que no entendieron nada. Autoridad funcional. Autoridad funcional, porque lo hemos dicho. ¿Qué es la autoridad funcional? Es el derecho que se delega a una persona o a un departamento para que en función a su especialidad, vean ustedes, a su especialidad, pueda controlar procesos o prácticas específicas
relativo a la actividad que emprenden miembros de otros departamentos. En este caso, hablaba yo de producción. Eso es autoridad funcional en todo caso. Bueno, la autoridad funcional, por ejemplo, ¿se delega? No, no se delega, porque la autoridad funcional, vuelvo a reiterar, es simplemente de apoyo y no una autoridad de línea. Entonces no se puede delegar. Dice, por ejemplo, en una situación puramente de staff, los asesores en cuestión de personal, contabilidad, compras o relaciones públicas, vean ustedes, ellos, esas áreas que estoy mencionando, tienen autoridad funcional dentro de la estructura organizacional. Carecen de autoridad de línea esos departamentos que yo he mencionado. Repito, en cuestión de personal, contabilidad, compras, relaciones públicas, no ejercen autoridad de línea dentro de la organización. Sí ejercen autoridad de línea dentro de su propio departamento, con sus propios trabajadores, con sus propios empleados. Pero con relación a toda la organización, simplemente ejercen, no tienen autoridad de línea, sino ejercen autoridad funcional. O sea, estoy hablando de una combinación de ambas. Por ejemplo, el área de recursos humanos, cuando realiza control de personal, control de asistencia, pago de personal, etcétera, etcétera, está ejerciendo autoridad funcional. Pero tiene autoridad de línea, el área de recursos humanos tiene autoridad de línea en la gente del propio departamento o la propia unidad, si ustedes quieren. Obviamente que la autoridad funcional está totalmente restringida, escuchen bien, restringida a la actividad específica que tiene que realizar el departamento. Por ejemplo, si hablamos de relaciones públicas, la autoridad funcional que ejerce esa unidad es solo y exclusivamente en lo que respecta al relacionamiento público de la empresa con el medio que los rodea. Y de ninguna manera tiene que meterse en producción, en comercialización, en finanzas o lo que ustedes quieran llamar. Otro tipo de autoridad es la autoridad fragmentada. Que muchos, por ejemplo, ni me lo han mirado eso. Y me refiero a Ramos, por ejemplo, le he puesto ahí una serie de deficiencias en su trabajo que ni le han mirado eso. Ni la autoridad funcional, ni la autoridad fragmentada. O sea, simplemente se limitan a escribir 3 o 4 hojitas que supuestamente creen que lo hicieron todo. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. No entender nada. No saber nada. Cuando hablamos de autoridad fragmentada, ¿qué lograron ustedes entender? ¿A qué se refiere cuando se habla de autoridad fragmentada? Abran su libro, ahí lo tienen, hombre. ¿No lo encuentran? Difícil encontrar eso, ¿no? Parece que ustedes manejan otro libro y no el que yo tengo. Parece que el que yo tengo lo he traído de la luna.
Bien. Por ejemplo, por lo general, el ejemplo que voy a poner es el siguiente. Supongamos que en la empresa, el departamento de producción decide producir un nuevo producto. Producir un nuevo producto a la margen de lo que ya produce. Obviamente, eso es una decisión que se debe tomar. La pregunta, ¿esa decisión solamente le incumbe al área de producción? Vuelvo a reiterar, el hecho de que se quiera lanzar un nuevo producto, se quiera producir un nuevo producto. ¿La decisión incumbe solamente al área de producción o quiénes más debieran participar en esa toma de decisiones? Finanzas. ¿Por qué finanzas? Si se puede saber que cuenten con el dinero suficiente o con el dinero requerido para poder lanzar el producto. ¿Y qué se hace con el dinero si lo que vamos a hacer es producir? No sé, depende de la empresa, si es materia prima para conseguir o para corregir o para pagar porque se está haciendo otro. Ya supongamos que está bien. Ya. Supongamos que está bien. Entonces, solamente producción y finanzas deben participar en la toma de decisiones, en esa toma de decisión. También el área de comercialización. ¿Y por qué el área de comercialización? ¿Por qué lo vamos a meter en el baile? Porque tienen que hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de producto se va a lanzar para decidir o definir las necesidades del cliente. Excelente, excelente. Ya vamos citando entonces 2 o 3, mejor dicho. Producción, que es el que está lanzando el proyecto. Finanza, que me decía Ramos. Y comercialización, que dice Rueda. Nada más, ahí se acabó. Suficiente con esos 3 para tomar la decisión. Yo digo que también sería el área de recursos humanos, porque, por ejemplo, si va a implementar un nuevo producto, puede ser que necesiten mayor personal para cumplir con los objetivos que se van a plantear. Muy bien, excelente. Vean ustedes, no es obviamente cosas simplemente del área de recursos, de producción. O sea, una decisión de esa naturaleza requiere el concurso de los demás administradores, de los demás responsables de las distintas áreas. Y cuando me hablaba precisamente de finanzas, sí, es que tenemos que ver la disponibilidad de los recursos financieros para poder solventar los gastos en materias primas, en insumos, a lo mejor en compra de equipos, en compra de maquinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, obviamente, no nos vamos a meter a la piscina con los ojos vendados sin saber si la piscina tiene o no tiene agua. Entonces, obviamente, decía Rueda, hay que realizar un estudio de mercado. Entonces, en momento, señor, no tomemos ninguna decisión. Nosotros la próxima semana, o si quieren mañana, empezamos a realizar un estudio de mercado, una encuesta para saber si efectivamente la gente va a demandar, va a comprar el producto que pretendemos lanzar. Simple. Y obviamente, Paredes al final dijo, recursos humanos. Necesitamos pues saber, nos vamos a lanzar a la piscina y no sabemos si tenemos obviamente las herramientas y los medios necesarios. ¿Contamos con el personal adecuado para realizar esta nueva tarea? ¿Cuánto personal tenemos o va a significar incorporar nueva gente, nuevo personal? ¿Se dan cuenta entonces? En este caso, una decisión depende, o mejor dicho, requiere la participación de 4 gerentes, de 4 jefes,
de 4 administradores. A eso es lo que llamamos autoridad fragmentada. Bien. ¿Y tienen ustedes algunos beneficios del staff? Sabemos, obviamente, cuáles son los beneficios que nos proporciona un staff, un asesor. ¿Por qué nombramos asesor? Porque obviamente se supone que tienen más conocimiento que el jefe de línea o que el órgano de línea. Por eso se nombra asesores. Y el beneficio, obviamente, que genera eso es obviamente que es gente que cuenta con conocimientos especializados en alguna área, en alguna actividad. Por ejemplo, los asesores económicos, los asesores financieros, especialmente para los ingenieros financieros. Pero también, el staff, vale decir, los asesores tienen ciertas limitaciones, o sea, ciertas situaciones que de alguna manera se las consideran no negativas, pero de alguna manera son ciertas limitantes a las que se ve enfrentados los asesores. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Cuáles son esas limitaciones? ¿Cuáles son esas limitaciones? Por lo menos enúnciamelas. Están los riesgos de debilitar la autoridad de línea, la falta de responsabilidad del Estado, los riesgos que se piensen en el vacío, problemas administrativos, serían esos 4. 4. Entonces, vean ustedes, no es simplemente nombrar o contratar asesores, porque eso obviamente tiene ciertas limitaciones, como ya lo hemos dicho. Riesgo de debilitar a la autoridad de línea. O sea, en otras palabras, como que alguien diría, el riesgo que los asesores le serruchen el piso al jefe de línea. Lo segundo, decíamos, falta de responsabilidad del staff. ¿Qué implica eso? Implica naturalmente que los asesores no se hacen responsables de la aplicación. Su labor concluye cuando han presentado su ponencia, cuando han hecho sus sugerencias, y ahí termina su responsabilidad. El hecho de que quienes ejecuten las propuestas de los asesores y tengan obviamente posiblemente resultados negativos, ¿qué hace el asesor? Señores, nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Ahora, problema de ustedes que quienes hayan ejecutado el trabajo sean unos ineptos. ¿Entendieron? Licenciado, entonces la autoridad de Estado solo se encarga de asesoramiento y apoyo, no en la toma de decisiones. No, señor. Simplemente eso está claro. La autoridad de staff es de asesoramiento o de apoyo. No se involucra en la toma de decisiones. Simplemente sugiere, simplemente propone. Y quienes llevan a la práctica son obviamente los órganos de línea o, en este caso,
la autoridad lineal. ¿Se han preguntado ustedes qué significa el riesgo que se piensa en el vacío? Bueno, yo entendí que si bien ellos pueden proponer nuevas técnicas o métodos de conocimiento, esto no quiere decir que necesariamente los de línea las vayan a realizar, ¿no? Entonces todo su trabajo sería para nada, ¿eso entiendes? Así es. Así es. Por un lado, porque aquí hablamos obviamente de la cultura organizacional. Que ya deben saber qué es una cultura organizacional. El ejemplo está del profesor con los alumnos. Ese es un ejemplo claro. Por ejemplo, como profesor, yo estoy volando alto. Yo miro más arriba. Pero desgraciadamente, ¿ya? Toda esa sapiencia, todos esos conocimientos que supuestamente yo manejo, yo tengo, no se pueden llevar a la práctica por parte de ustedes, porque el nivel que ustedes tienen es totalmente insuficiente. Y además, la cultura. Imagínense ustedes, el hecho mismo de que yo presente un proyecto y digo, señores, el proyecto consiste en que el estudiante desde el primer día de clase tiene que escribir toda la temática que vamos a desarrollar durante el periodo académico. Y ustedes ven el resultado. O sea, definitivamente ese mi proyecto se fue al tacho. Y no porque no sirva, sino porque la cultura de quienes deben ejecutar, deben realizar ese trabajo que yo estoy proponiendo, no está acorde con los lineamientos que se está planteando. O sea, en otras palabras, no están en condiciones, ya le dije, el nivel es insuficiente. Lo mismo sucede. Un asesor puede proponer excelencias y ahí tropezamos, obviamente, primero con la cultura de los gerentes, de los jefes y por último, de los operadores, en este caso los trabajadores, los obreros, y que pueden llevar a la quiebra digo del proyecto, no de la empresa. O sea, por esa cultura, por ese nivel, pueden echar a perder propuestas por demás de interesantes. Veo, por ejemplo, en la vida cotidiana, en nuestro quehacer cotidiano, nosotros escuchamos propuestas de toda la IA, bonitas, hermosas, pero desgraciadamente caen en saco roto. ¿Y por qué caen en saco roto? Porque obviamente a nadie le interesa. La cultura, nuestra cultura, no está acorde con esas propuestas o proposiciones que nos hacen. Por ejemplo, yo escuchaba hace unos 2 o 3 meses atrás sobre un proyecto de industrialización de la basura que había propuesto un organismo italiano. Proyecto concreto. Pero ese proyecto se entrepapeló en un cajón y nunca salió de ahí. ¿Y ahorita qué hacemos? Seguimos, ¿cómo se llama? Enterrando la basura.
O sea, esa propuesta, por ejemplo, que nos mandaron de allá, no prosperó porque a la gente obviamente no le da la gana. O sea, la cultura de la gente no está para... Aquí lo que nos gusta obviamente es improvisar entre cuatro paredes, hagamos esto y listo, se acabó. Cuatro mediocres, por ejemplo, se plantean esto y lo llevan a cabo. Lo mismo sucede con los asesores. No nos olvidemos que los asesores, obviamente su nombre lo indica, asesores, son eminencias, gente con conocimientos. Entonces ese es el riesgo de pensar en el vacío. Bien. ¿Qué más podemos hablar? La última parte. O sea, aquí nos habla también acerca de la delegación de autoridad. ¿Qué es la delegación de autoridad? Decíamos que la delegación implica dar la potestad a otra persona para que esa persona mande, ordene y realice una tarea determinada, un trabajo determinado. Y para ello, obviamente, tiene que tener autoridad. Eso implica entonces un proceso. ¿Y cuál es el proceso? En primer lugar, se debe tener claramente definido los resultados esperados de un puesto. Si no tenemos claramente definido cuáles son los resultados que se esperan lograr o que se espera que ese puesto alcance, que ese puesto logre, entonces, ¿cómo es que le vamos a delegar autoridad? Es como les digo, quien no tiene objetivo es como Peto Mocochinchero, anda belento y no avanza a ningún lado. Lo mismo. En este caso, obviamente, si en un puesto no está claramente definido cuáles son los resultados que se pretenden lograr, sin duda alguna no hay forma, no hay manera de delegarle autoridad. Por lo tanto, entonces, el primer paso dentro de un proceso de delegación implica que se deben determinar los resultados esperados de un puesto determinado. Segundo, la asignación de tareas específicas a ese puesto. O sea, tampoco podemos hablar de asignación de tareas indeterminadas, sino tareas específicas. Y obviamente implica también la delegación de autoridad para el cumplimiento de esas tareas que han sido asignadas a ese cargo. Y por último, la responsabilización de la persona que ocupa el puesto respecto al cumplimiento de las tareas que le son encomendadas. Ese es un proceso básico y fundamental de delegación de autoridad. En cuanto a la delegación de autoridad, también es necesario que los administradores que delegan la correspondiente autoridad sean capaces de aplicar ese derecho que se les está encomendando. Si no saben hacerlo, sin duda alguna, la delegación de autoridad va a fracasar. Ahí tienen ustedes un listado respecto a las actitudes personales frente a la delegación de autoridad. Actitudes personales. Es decir, una característica de la administración nos dice, hay que abandonar aquella idea de que todo lo puede hacer uno mismo. Hay que abandonar la idea de que todo lo puede hacer uno mismo. ¿Qué implica eso? ¿Qué nos enseña eso? Hay que delegar autoridad. Hay que dar la posibilidad a que otros hagan. Porque no somos pulpo, ni somos mandrake.
Entonces, frente a esa delegación de autoridad, debe existir ciertas características, ciertas actitudes personales para lograr, obviamente, una delegación de autoridad óptima, eficaz, eficiente, etcétera, etcétera. Uno es la receptividad, otro es la disposición a ceder, otra es la disposición a permitir que los demás cometan errores. Otra, por ejemplo, es la disposición a confiar en los subordinados. Son, repito, actitudes personales frente a lo que significa la delegación de autoridad. Y la última parte, que muchos también las han obviado eso, porque a lo mejor saben mucho y ni siquiera se dignaron en mirarle, es precisamente respecto a la centralización y a la descentralización. Y estoy refiriéndome a la centralización de la autoridad, como también a la descentralización de la autoridad. Bien, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna consulta hasta acá? Bien, lo vamos a dejar acá. La próxima clase terminamos este tema con la centralización y descentralización. Buenas noches.